Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pasamos al punto, nos faltan 2 puntos, 492, 493, para terminar la explicación de la Inmaculada Concepción. Esta resplandeciente santidad, del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él, antes de la creación del mundo, para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Pues aquí se le aplica a ella lo que dice Efesios 1:4. Él nos ha elegido antes de la creación del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Eso que dice San Pablo a los Efesios, imaginaros cómo se puede aplicar a nosotros. Por eso aquí el Catecismo tiene la audacia de poner en singular, referido a ella, lo que San Pablo a los Efesios les dice como referido a todos nosotros, que no sería a ella, ¿no? Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. También nosotros habíamos sido elegidos para ser santos e inmaculados. Lo que ocurre es que nosotros no hemos tenido la correspondencia a la gracia que ha tenido ella. ¿No? Ella ha correspondido como nosotros pecadores no hemos correspondido. Bien, y un paso más. El punto 493 hace como una pequeña información de cómo está el tema de la Inmaculada Concepción, cómo ha sido considerado en la tradición oriental. Dice, los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Panagia. Panagia en griego es la Toda Santa. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu Santo y hecha una criatura nueva. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Quizás hay que decir que en la Iglesia oriental no existió pues ese debate que existió en Occidente, ese debate entre pues, la escuela atomista y la escotista, sobre si María había sido preservada del pecado antes de ser concebida o una vez concebida en pecado había sido purificada. Bueno, ese debate fue más un debate occidental que un debate oriental, pero digamos que, por ejemplo, aunque la Iglesia ortodoxa no tiene, o sea, no ha proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción como los católicos lo tenemos proclamado, la Iglesia ortodoxa no lo tiene proclamado, pero sin embargo su fe sí confiesa ese misterio. Digamos que la Iglesia ortodoxa pues está tiene una fe similar a la que teníamos los católicos antes de Pío IX, de que creíamos en ello aunque no estuviese dogmáticamente proclamado. Y ellos a María le llaman, como dice aquí el Catecismo, Panagia, es decir, toda santa. También hay un himno nuestro que dice tota pulcra eres totalmente, totalmente bella, totalmente santa. Ese término de totalidad se entiende en el sentido de también desde siempre. Desde siempre, es decir, no, en María no ha habido una época pecadora antes, no, toda santa es totalmente poseída por Dios desde siempre. Bien, quiero hacer una referencia, me parece que es hermoso. Antes he hablado de ese mensaje del año 2004 que publicó la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal con motivo del 150 aniversario de la proclamación del dogma. Yo entonces no era obispo, por cierto, con lo cual no me atribuyo ningún mérito de aquel mensaje. Pero quiero decir que en ese mensaje se hablaba, se nos invitaba
a la consagración al corazón inmaculado de María. ¿Eh? Decía aquel mensaje, somos conscientes de que la forma más genuina de devoción a la Virgen Santísima es la consagración a su corazón inmaculado. De esta forma toma vida en el corazón una creciente comunión y familiaridad con la Virgen Santa, como nueva forma de vivir para Dios y de proseguir aquí en la tierra el amor del Hijo Jesús a su Madre María. Fijaros, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal nos propuso una fórmula de consagración al corazón inmaculado de María. Y lo hizo rezándolo con unas palabras que Juan Pablo II había dirigido a la Virgen María para consagrar el mundo a su corazón inmaculado. Que era impresionante, ¿eh? La consagración que hizo Juan Pablo II. La fórmula de consagración que él escribió, de la que se sirvió la Conferencia Episcopal Española para invitarnos a la consagración al corazón inmaculado de María, que es otra manera de decir a María Inmaculada, ¿no? Al corazón inmaculado de María. La voy a leer porque es que no tiene desperdicio. Madre de Cristo y Madre nuestra, al conmemorar el aniversario de la proclamación de tu Inmaculada Concepción, deseamos unirnos a la consagración que tu Hijo hizo de sí mismo. Yo por ellos me consagro, para que ellos sean consagrados en la verdad, y renovar nuestra consagración personal y comunitaria a tu corazón inmaculado. Te saludamos a ti, Virgen Inmaculada, que estás totalmente unida a la consagración redentora de tu Hijo. Madre de la Iglesia, ilumina a todos los fieles cristianos de España en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Protege con tu amparo materno a todos los hombres y mujeres de nuestra patria en los caminos de la paz, el respeto y la prosperidad. Corazón inmaculado. Ayúdanos a vencer la amenaza del mal, que atenaza los corazones de las personas e impide vivir en concordia. De toda clase de terrorismo y de violencia, líbranos. De todo atentado contra la vida humana, desde el primer instante de su existencia hasta su último aliento natural, líbranos. De los ataques a la libertad religiosa y a la libertad de conciencia, líbranos. De toda clase de injusticia en la vida social, líbranos. De la facilidad de pisotear los mandamientos de Dios, líbranos. De las ofensas y desprecios a la dignidad del matrimonio y de la familia, líbranos. De la propagación de la mentira y del odio, líbranos. Del extravío de la conciencia del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos. Acoge, oh Madre Inmaculada, esta súplica llena de confianza y agradecimiento. Protege a España entera y a sus pueblos, a sus hombres y mujeres, que en tu corazón inmaculado se abra a todos la luz de la esperanza. Como veis, es un texto muy potente que es una adaptación de las palabras de Juan Pablo II con las que él consagró el mundo al corazón inmaculado de María. Digamos que se adaptaron esas palabras pues para hacer una consagración de España, pero nosotros podemos adaptarlas para hacer una consagración de mi propia familia, de mi propia vida, de mi propia institución, de lo que fuere. Porque vemos en María pues un gran signo del cielo, una mujer vestida de sol, en la que hay una barrera
infranqueable para Satanás. Hay un muro de contención. Por eso insistir en líbranos y líbranos, ¿no? Es decir, que sabemos que a la sombra de María, a la sombra de su santidad, podemos pararle los pies al mal del mundo. O sea, pararle los pies al mal son palabras mayores. El poder decir, hasta aquí has llegado, y no vas a seguir adelante, poderle decir eso a Satanás, al pecado del mundo, son palabras mayores, ¿no? Eso es una gracia de Cristo, que le ha sido dada a María para que ella la visualice en su vida y como Madre nuestra en nosotros, en la Iglesia. Acordaros de esa promesa de Jesús a su Iglesia: y el poder del infierno no la derrotará. Eso también es una especie de promesa que está ligada al don que Dios dio a María, de estar preservada de. También el Señor preserva a su Iglesia, no de los pecados personales de los que la formamos, pero sí de que la Iglesia, ella misma en cuanto Iglesia, en cuanto esposa de Cristo, quede preservada de la fuerza del mal, de desviarse de la encomienda que Jesús le dio. Por eso tiene tanta fuerza, ¿no? Tiene tanta fuerza nuestra fe en la Inmaculada. No es únicamente una cuestión estética, como muchas veces piensan. No. Esto va mucho más allá. Mucho más allá. Y no digamos nada cuando ya empezamos a sacar conclusiones, ¿no? Porque tiene muchas aplicaciones prácticas la fe y la Inmaculada Concepción. Por ejemplo, una aplicación práctica es el recordatorio del realismo antropológico, es decir, que existe el pecado original, que hoy en día hay una tendencia muy fuerte a olvidarse de la existencia del pecado original. El hecho de que María fuese preservada de él nos recuerda que los demás lo tenemos. Y por lo tanto es un caer en cuenta de que tiene que haber un realismo antropológico, que la pedagogía humana no puede partir de una visión ingenua, optimista, buenista, como que aquí todo el mundo es bueno. Bueno, mire usted, todo el mundo es bueno, pero todo el mundo es pecador. Y existe una tendencia al pecado original. Y eso en la pedagogía se tiene que tener en cuenta, porque de lo contrario no educamos bien a las personas. Si estamos únicamente haciendo que sus impulsos sean los que manden, al final manda el pecado original en nosotros. Y en segundo lugar, otra aplicación práctica de nuestra fe en la Inmaculada Concepción, pues es María como modelo de pureza. También popularmente se le ha solido llamar a la Inmaculada Purísima, la Purísima, ensalzando a María como modelo de pureza y de castidad para todos nosotros. Entonces, en ella vemos el cuerpo como icono y espejo del alma, expresión de la interioridad, ¿no? En vez de ver el cuerpo como ocurre muchas veces, pues como una especie de incitación de las pasiones del hombre. En ella se dignifica la sexualidad, fijaros bien, se dignifica. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.